Estamos hartos de Sánchez. Precios caros, sueldos bajos, empleo en precario, carencia y carestía de vivienda. Millones de españoles, pues, hartos de las mentiras, de la prepotencia, de la estafa y de la traición que el sanchismo representa. Convertido en vocero de Hamás y en valedor de todas las criminales narcodictaduras bolivarianas. Este es un gobierno acabado y por eso España necesita cuanto antes liberarse del secuestro que Sánchez representa. Señorías, millones de españoles estamos hartos de Sánchez, de un político sin escrúpulos dispuesto a cualquier cosa con tal de conservar el poder. Hartos de la corrupción que rodea al gobierno, al PSOE y al entorno familiar de Sánchez. Hartos del acoso a las instituciones y de la degradación institucional. Y desde luego los españoles estamos hartos del triunfalismo insultante del discurso oficial que no se compadece para nada con la dura realidad cotidiana que viven millones de compatriotas y especialmente las clases medias y las clases trabajadoras. Inseguridad en los barrios a causa de la presencia de la inmigración ilegal. Precios caros, sueldos bajos, empleo en precario, carencia y carestía de vivienda, servicios públicos cada vez peores y, desde luego, una terrible falta de horizonte para nuestros jóvenes. Y, naturalmente, todos esos millones de españoles estamos hartos también de la desvergüenza que Sánchez ha introducido como factor permanente en la política española. Porque es inaceptable que el fiscal general del Estado, al que hoy se le ha abierto juicio oral por parte del Tribunal Supremo, permanezca en su cargo. Y es inaceptable que Televisión Española se haya convertido en un instrumento sectario al servicio fanático de los intereses de Sánchez. Millones de españoles, pues, hartos de las mentiras, de la prepotencia, de la estafa y de la traición que el sanchismo representa. España necesita un gobierno nuevo y decente, que garantice la unidad nacional, el principio de igualdad, la separación de poderes, la convivencia, el Estado de Derecho, la seguridad en las calles y la libertad. Y, desde luego, que devuelva a España un lugar respetado en el mundo, ese que hoy ha perdido por culpa de Sánchez, convertido en vocero de Hamás, en caballo de Troya de los intereses de China en Europa y en valedor de todas las criminales narcodictaduras bolivarianas. España necesita un gobierno firme que no se arrodille permanentemente al chantaje de un prófugo de la justicia, el tal Puigdemont, ni a las imposiciones del nacionalismo carca y de los herederos políticos de ETA. España necesita un gobierno en el que la extrema izquierda comunista no esté sentada en el Consejo de Ministros. Y España necesita, en definitiva, un gobierno nuevo, leal al interés general de la nación. Y eso vamos a tenerlo los españoles muy pronto, encabezado por Vox. Y mientras tanto hoy, a través de esta enmienda, le exigimos a Sánchez que cese en su acoso a la justicia y que colabore con ella en la investigación de los delitos que le afectan. Que respete a los servidores públicos y en especial a los guardias civiles que investigan esos delitos. Que dote a la justicia de medios humanos y materiales para convertirla en un instrumento ágil y eficaz al servicio de los españoles. Que ponga fin a tanta degradación institucional y, desde luego, cese a la vicepresidenta primera del Gobierno por las graves responsabilidades políticas derivadas de las sospechas de corrupción que afectan a su ministerio, y al ministro del Interior y a la directora general de la Guardia Civil por su dejación de funciones en defensa de la UCO frente a las maniobras urdidas por una militante
socialista. Este es un gobierno acabado y por eso España necesita cuanto antes liberarse del secuestro que Sánchez representa. Eso lo vamos a conseguir, sin lugar a duda. Esos millones de españoles que exigen hoy elecciones para liberarse de una vez por todas del sanchismo, abrir un futuro mejor y recuperar la fortaleza de la democracia, la unidad y la dignidad nacional. Vamos a conseguirlo, señorías, seguro. Vox y millones de españoles juntos muy pronto. Gracias. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.